Hola chicos, ¿cómo van? Ya por acá también le estoy enviando la invitación al profe, aunque creo que el profe ya la tiene. Entonces, regáleme un segundito. Bueno, hasta acá arriba. Ay, por acá ya bueno, ya veo que se conectaron algunos chicos. Hola Julián, hola profe. Hola Nico, ¿cómo vas? Bien profe, ya ¿Cómo va pues ese acá parcial? queda. Pues por el hecho de ser virtual lo mandaron complicadito. Denso. Ah, Sí, madre. Lo mandaron sin posibilidad de buscar las respuestas por internet. nada, nada, lo mandaron pero pesado. Ah, madre. Sí, profe, entonces ahorita por ahí en unos 5 minuticos desactivo el audio de acá de la clase para Dale, poder escuchar otra cosa dale. y ya ahorita pues me vuelvo a conectar en un momentico. No, no hay ningún lío. Buenas noches, Julián, ¿cómo vas? Buenas noches a Camila. Además que ya, bueno, hasta el momento han llegado dos personas nomás, pero pues esperemos que lleguen las demás personas. Vale, Hoy nos toca un tema interesante, pues profundizar porque ya habíamos hablado sobre ello. Tiene que ver con la literatura del boom, ¿no? Del boom latinoamericano. Entonces, eh, pues el boom, ¿saben qué es el boom? ¿Qué significó el boom? Buenas noches, Camila. Eh, bueno, yo creo que ya están como que llegando poco a poco. Entonces les voy a compartir mi pantalla y empiezo a hacer una pequeña, pues, contextualización de la temática para que pues interactuemos y hablemos, ¿no? Quede tiempo también para que discutamos sobre ello. vale, Entonces, profe, entonces en un ratico vuelvo. dale, dale, Gracias. vale. Entonces voy a compartir mi pantalla, chicos. Ay, ¿qué dice acá? Compartir pantalla. Listo. Entonces, em, nosotros hemos venido trabajando pues la literatura a partir de pues las vanguardias, ¿sí? Su diferente como recorrido histórico, la influencia que tuvieron ya en Latinoamérica al ser, no sé, como referente, ¿no? Del arte, no solamente en la literatura, sino también en la pintura, también en el dibujo, en muchas expresiones artísticas, ¿sí? La poesía, la narrativa, ¿sí? El baile, el performance, todo esto empezó como que las vanguardias a influir en todas estas expresiones artísticas, ¿no? Eh, a nosotros, pues como país tercermundista o como continente que históricamente fue colonizado, nos llega la cultura, ¿no? Europea, el primer mundo, los avances científicos, el conocimiento académico, mucho después, ¿no? Esto yo no sé si por obra o gracia divina, porque la verdad me cuesta afirmarlo o negarlo, porque no tengo las pruebas,
o si fue más bien por, pues, mano del hombre, pero siempre como proyecto, ¿no? De progreso se buscó en Latinoamérica con todas las expresiones artísticas que ya habían tenido su protagonismo en Europa, como que alimentar ese proyecto, ¿no? Cultural, ¿no? Intelectual. Ese proyecto de Latinoamérica, ¿no? A partir desde la visión occidental, es decir, desde el conocimiento producido desde Grecia, Roma y todo Occidente, ¿no? Que en este caso vendría siendo Europa. Entonces, Latinoamérica, o sea, lo queramos o no, tiene toda esa influencia. Y no solamente porque pues sea un asunto mm, colonial, ¿sí? En el que fueron las culturas las que pues se encontraron, invadieron, ¿sí? Hubo una colonización y un extractivismo de todos los recursos y todo un orden, ¿no? De la civilización giró en torno al eurocentrismo y a toda su manera de producción humana. Entonces, entender que Latinoamérica pues era el fiel reflejo de Europa, era como una cosa que pues siempre se estaba poniendo en tela de juicio, siempre se estaba cuestionando, se estaba buscando una identidad propia. Y por eso es que lo que yo les hablaba en las clases anteriores, ¿no? Como que la lucha por todos los, como Cortázar, como Márquez, ¿no? Por sacar literatura propia, que sea netamente latinoamericana y que tenga esa identidad. Entonces, el boom supo entender cómo funcionaba eso en cuanto al mercado, ¿sí? Y lo que fue el boom, realmente saben que fue, chicos, fue como que una explosión, ¿no? De diferentes obras literarias en diferentes países de Latinoamérica, que lo que hicieron fue, pues, renovar sobre la literatura, ¿no? Latinoamericana. Perdón, yo veo acá a la atención, sí, la Guerra Fría, y dio paso a la corriente de ideas e ideologías que definió el contexto de cómo se conocerá con el boom latinoamericano. Llosa, Cortázar. Muy bien, Camila. Gracias por la info, por la información. Eso que nos está diciendo Camila en el chat es justamente parte de como esa contextualización de lo que fue el boom. Eh, todo lo que son los años 60 y 70, pues empiezan a haber una serie de conflictos, ¿no? Políticos, sociales, en los que pues tiene una influencia directa porque hay guerrillas que empiezan a surgir, se levantan nuevas dictaduras, ¿sí? En diferentes países de Latinoamérica. Entonces, como que esto es un reaccionar también político, ¿no? El boom latinoamericano como que busca eh, Cero, demandar que cuatro. esa, esa realidad social que les acontece a todos los pueblos latinoamericanos que están atravesando por diferentes conflictos sociales, ¿no? O de dictadura, y establecer un punto de convergencia, ¿no? Con el arte para poder decir, oiga, el arte y en este caso la literatura sí me sirve a mí para demandar las injusticias sociales que acontecen en esta pues realidad, solo que eh, hay que entender que pues dentro de este boom latinoamericano, que la mayoría pues de estos escritores se forjaron, ¿sí? De cunas pues de la burocracia o pertenecen a familias privilegiadas, ¿sí? Em, también ellos tenían una noción interesante sobre la economía y sobre ver las obras como una estrategia de las editoriales para recibir fondos económicos. El boom fue también eso, chicos. El boom también fue el punto en el que varias editoriales se pusieron de acuerdo para impulsar estas obras, ¿sí?
latinoamericanas que pues evidentemente representaban un, pues una identidad de muchos países latinoamericanos, pero que pues estratégicamente en cuanto a la economía pues tenían que situar, ¿no? Desde diferentes editoriales en Latinoamérica, hacer estos lanzamientos para que haya una producción, ¿sí? No en masa, ¿no? Pero sí podríamos decir una producción paralela, ¿sí? Entre culturas que estén trabajando diferentes realidades y los estén reflejando a partir de su literatura y de sus creaciones o de sus obras. Entonces, también el boom fue eso, ¿sí? El boom también fue ese estar de acuerdo entre editoriales para lanzar obras, ¿no? Porque pues, em, o sea, dejemos de ser un poco pues idealistas con este asunto de la publicación de una obra y es que esto demanda mucho, pues, mucho valor, ¿sí? Mucho materia prima, y no solamente como editorial, ¿sí? Sino también los porcentajes en cuanto a el escritor que produce la obra y la editorial, pues siempre se están como que contradiciendo, ¿no? A veces pareciera como que, no sé si ustedes han visto a Mario Mendoza, que él se la pasa publicando libros y usted ahí dice, ¿por qué? Porque resulta que hay escritores que ya están contratados, muchachos, y que las editoriales contratan porque les dicen, oiga, en 5 años tiene que escribirme tantas obras y yo le voy a estar pagando esto, esto y esto para que usted me escriba esas obras, porque pues ya ven al escritor como pues una fuente de ingresos, ¿sí? Y pues esto es lo que le pasa a Mario Mendoza, ¿sí? Quizá hay muchos escritores que escriben por gusto, por vocación, porque les nace, por pasión, para autoconocimiento de sí mismos, pero hay otros escritores, y pues ustedes ahí sí ya me dirán si lo consideran bueno, lo consideran malo, o no lo consideran ni bueno ni malo, pero ya los escritores lo que buscan de cierta manera es pues una rentabilidad económica. Entonces, pues plantearse esto dentro de un panorama idealista que era la literatura y lo tradicional y canónico y la literatura por sí misma y el arte por sí mismo y no ver a la literatura como una fuente de ingresos, sino ver a la literatura como que la transformación de la realidad, que también es así, pero que pues no hay que descuidar el mundo económico y las dinámicas del mercado a las que estamos sujetos, ¿sí? Como individuos. Entonces, el boom latinoamericano entendió eso y estratégicamente, pues, en vez de pelear con las editoriales, ¿sí? Que es lo más común que suele hacer un escritor egocéntrico, arrogante o que esté metido en su papel de escritor exiliado y que quiera, no sé, escribir al mundo en su soledad, ¿sí? Pues normalmente van a tener problemas, ¿no? Y pues el boom evitó eso. El boom dejó a un lado quizá ese idealismo que tenía en la literatura, ese idealismo que tenía en el arte, y dijo, oiga, la literatura también es un mercado, es un consumo. Pongámonos de acuerdo con varias editoriales en diferentes partes de Latinoamérica para que lancemos, ¿sí? De manera paralela diferentes obras que van a retratar la identidad de los diferentes países del pueblo latinoamericano, ¿sí? Entonces, eso pasa y eso surge y eso acontece y después de eso ya podríamos entender un poco, pues, el por qué, ¿no? La mayoría de estos escritores pues no la mayoría, pero sí están contados, ¿sí? Y pasa muy comúnmente, son exiliados. Y pareciera como si entendieran realmente el papel del escritor, ¿sí? Que comienza también siendo periodista, pero que en este caso se especializa en la literatura y crea obras que retratan, o sea, sin titubear la idiosincrasia de nuestra cultura humana y comportamientos que quizá nosotros no somos conscientes de que tenemos o que tiene nuestra cultura. Entonces, justamente
en ese marco histórico y en esa contextualización, pues acontece el boom, ¿no? Durante las décadas de los 60 y los 70, sí, en Latinoamérica hay muchas dictaduras, hay cambios políticos bruscos, guerrillas surgen, ¿sí? Entonces, lo que yo les estaba diciendo anteriormente, ¿sí? Al novelista, al escritor se le abre como que las posibilidades, ¿no? Para poder expresarle al mundo una realidad social y que la posibilidad de dar a conocer su literatura o su estilo, como él escribe y narra, relata o ve, ¿sí? La realidad o el mundo. Entonces, em, la escritura, pues, en este caso, ¿qué hace el boom? Se especializa en unos géneros específicos, ¿sí? La novela mágica, la novela histórica, la novela política y o irracional, que pues de por sí lo que están contando siempre en estos subgéneros, ¿no? Por así decirlo, tratados por el boom, es esa realidad social. Acá podríamos ver como que las obras según pues los representantes, ¿no? Entonces, en Argentina tenemos a Julio Cortázar con Rayuela. Como nosotros hablamos la clase pasada, Rayuela es una de las obras que narra, ¿no? El hombre cosmopolita, ¿no? El hombre que eh, es latinoamericano, ¿no? Pero que también tiene influencia del mundo europeo y que se la pasa viajando, yendo de aquí para allá. En ese transcurso, pues vive una vida muy intensa y experimenta con pues, diferentes personajes, un mundo y una infinidad de cosas que están relacionadas con el arte, con la música, con los cuadros, con la pintura, con las calles de París, con las calles de Argentina. Entonces, toda esa gama, ¿no? De significados y esa como que comunicación entre culturas que establece eh, Cortázar en su novela y tras del hecho, frente a la innovación de de su estructura, ¿no? Para poder entender esta novela que yo la puedo voltear y leer por diferentes capítulos y leerla en desorden y pues la voy a entender igual, pues le da como que, no sé, ¿no? Un plus, le da como que, oiga, vale la pena, merece ser representada, merece ser difundida, mediatizada, ¿sí? Entonces, ahí podemos entender lo mismo. O sea, eso pasa no solamente con Rayuela, sino pasa con las otras tres novelas que ustedes ven abajo, ¿no? Cien años de soledad, Aura y la ciudad de los perros. Eh, lo que es Aura, ustedes ya saben que Cien años de soledad, pues es Gabriel García Márquez. Aura, que es escrita por Carlos Fuentes, también de por sí innova dentro de la literatura mexicana por la el uso, ¿no? El uso de los relatos, la mezcla lo cotidiano y lo fantasioso, y otra vez vuelve a ese realismo mágico, ¿no? Quizá representado, pero de una manera muy identitaria del pueblo mexicano, ¿no? La ciudad y los perros, que también es de Perú, que es Vargas Llosa, es lo mismo, ¿no? Hay diferentes, o sea, todos estos autores, como que estas obras explotaron. Por eso se llama así boom, porque tuvieron una repercusión así como que impactante, no solamente en la cultura, sino también en las cifras de las editoriales. Yo creo que fueron de las obras que más consumidas, o sea, más fueron consumidas por las poblaciones en Latinoamérica porque pues justamente por eso se le denomina boom, porque hubo como que una producción también económica y un consumo, como que se activó la industria de la literatura a partir de eh, pues estas obras que vemos a continuación. ¿Qué toma
del vanguardismo el boom, pues toma ese ser cosmopolita, ese internacionalismo, ¿no? Toma lo irracional. ¿Se acuerdan del surrealismo que apuntaba a sacar todas las cuestiones absurdas, surreales, ¿sí? Apuntaba a lo absurdo es lo cotidiano, ¿sí? También eso es clave dentro de lo que toma el vanguardismo, el boom, que ya son como que elementos muy de su esencia de las vanguardias, pero que se usan en este boom, ¿no? Pero que ellos no son considerados como vanguardias. Si se dan cuenta, estos escritores en ningún momento, ¿sí? Se pusieron de acuerdo para decir, oiga, eh, nos vamos a autodenominar el boom. No, eso no fue así, ¿sí? Simplemente las obras fueron producidas y las editoriales fueron las encargadas de impulsar y fue que de un momento a otro empezaron a haber intercambio, ¿no? Entonces, en Argentina estaba Cortázar, ¿sí? En Uruguay estaba, eh, se me olvida este hombre, Eduardo Galeano, en Perú estaba Vargas Llosa, en México estaba Carlos Fuentes, ¿sí? Entonces, en Colombia teníamos a Gabriel García Márquez. Estos autores empezaron a tomar lo más importante porque pues tenían la influencia de las vanguardias, pero entonces nunca se consideraron una vanguardia, entonces no podríamos verla como una vanguardia. Son el boom porque tuvieron una repercusión a nivel económico y que sus obras fueron altamente compradas en masa, ¿sí? Por diferentes, y hoy en día son clásicos, ¿sí? Hoy en día ya podemos encontrar esto en cualquier librería y pues todo el mundo sabe cuáles son estas obras porque ya son parte, ¿no? De constitución de la historia de la literatura. Entonces, dentro de lo que es el boom, porque por ejemplo Borges no hace parte del boom. ¿Por qué no hace parte del boom? Porque él hacía parte de una vanguardia que se llamaba el ultraísmo. Entonces, a pesar de estar como que produciendo, porque Cortázar y Borges en Argentina eran como que los que estaban produciendo, sí, mutuamente y también con este Sábato, ¿no? Eh, Produciendo nuevas cosas. En el boom, el que quedó fue Cortázar, fue Sábato, sí, pero Borges sí quedó como que anterior a él, ¿no? Parte siendo del ultraísmo a pesar de que sus obras son también para considerarse como que clásicas, ¿no? En cuanto al boom, pues, ¿por qué podríamos decir que no es vanguardista? Porque pues toma una identidad nacional, se aferra a lo moderno, ¿sí? Sí, nosotros acordamos al modernismo, ¿no? En Rubén Darío. Era una cosa, pues, ilustrada, ¿no? El escritor tenía unas técnicas que mostraba a partir de su escritura que lo hacían a él verse como que avanzado, ¿no? A su tiempo, moderno, no anticuado o alguien que no está actualizado, sino que lo hacía ver por el contrario como que al, al, ay, como que a la vanguardia, ¿no? Estaba siempre a lo moderno. Sí, a pesar de que siento médico que a la vanguardia, pero es totalmente lo contrario. Se entiende que cuando uno dice que está a la vanguardia está como a la moda, ¿no? Entonces, estar a la moda es eso moderno que se busca, ¿no? Y ya, pues, el sentimiento, o sea, los vanguardistas le huían a la política o más bien iban en contra de la política o se consideraban apolíticos. Hay una entrevista de Dalí que él dice que él es apolítico, que él no tiene política, ¿sí? Pero el boom sí dice que su literatura pues es netamente política porque pues es el reflejo de la realidad social, ¿no? Entonces, la narrativa despliega un poco eso en la poesía, que como que se conjugan ya podemos encontrar poemas que están en prosa. Entonces, em, pueden ser narraciones de dos, tres párrafos, tres páginas, pero tienen un alto contenido, ¿sí? Poético.
un lenguaje poético. Entonces pareciera que uno esté, a pesar de que está leyendo una narración, uno también está leyendo un poema. Entonces se funden las dos tipologías, ¿no? Como que no establecemos como que un parámetro, un margen de medición exacto, sino como que, oiga, yo no puedo decir acá si es solamente narración o si es solamente poesía, porque yo veo acá las dos cosas. Entonces, eso hace el boom, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es como siempre, ¿no? Toma algo el vanguardismo, pero también como que se diferencia y se distancia de él para dejar de ser a un lado. Este tipo de boom, ¿saben a mí qué es lo que yo veo que representa es al individuo autorrealizado siendo símbolo de esto, de la identidad nacional, de lo moderno, de la política, ¿sí? De aferrándose a unos conceptos que las vanguardias habían como que desechado porque no lo consideraban importante. Y no, esto que lo haga el Estado, que lo haga la ideología, que lo haga no. Acá, ya, oiga, no, es que la literatura también es política, sí, la literatura también, o sea, a mí me da sentido moderno. Yo puedo, o sea, autorrealizarme y a través de mi literatura transformar la realidad. Entonces, cuando él entiende eso, pues se da cuenta de que la identidad nacional, pues no hay que ir en contra de la identidad nacional, sino que resignificarla. Y que si un individuo, pues, tiene una obra y una proyección artística lo suficientemente quizá eh, buena, considerada por, no sé, por los que saben, como de calidad, entonces seguramente va a ser lo suficientemente representativa para que pues cumpla ese rol y ese papel de eh, tener el protagonismo, ¿no? De, de ser como referente en la historia de la literatura y decir, oiga, esa obra muestra una realidad, vale la pena por esto, aquello y lo otro, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos un Nobel que hace parte eh, de este movimiento? Sí, pero que aún así pues si vamos a la historia, estuvo exiliado, ¿sí? Se fue a México, em, o sea, también tuvo un problema político, ¿sí me hago entender? Entonces, a pesar de eso, hoy en día pues nos sentimos orgullosos, pero pareciera como si nunca como pueblo lo hubiéramos realmente entendido y ido más allá. Y como que las personas, las que leen su obra y encuentran muchos significados y muchas cosas, pero más allá de verlo como un símbolo, ¿no? De la identidad nacional, que eso fue como que para lo que quedó, desconocemos parte de su serie, de su obra. En cuanto a lo que ya es el boom latinoamericano, pues aquí vemos que, eh, miren, a esto me refería con las dictaduras, ¿no? Revolución cubana, gobierno de Pinochet, la caída del peronismo, ¿sí? Y la lucha contra las guerrillas. O sea, si acá hubo el Frente Nacional en Colombia, que se armó en el 50 y ya estábamos hablando de guerrillas y el bipartidismo que se descubrió y por eso es que hubo las guerrillas, porque se descubrió que conservadores y liberales, ¿sí? Entonces imagínense en todo el contexto bélico de guerra, de desigualdad social, de injusticia que estaba aconteciendo no solamente en Colombia, sino que también estaba aconteciendo en México, también estaba en Argentina, también estaba en Chile, ¿sí? También estaba en Perú, entonces en Cuba, ¿sí? Entonces todo eso pues hace parte de lo contextual en cuanto al boom. Pero estos escritores fueron los que terminaron reflejando esa identidad desde los 60 adelante hasta los 80 quizá, ¿no? Eh, toda esa gama, ¿no? Y ese intercambio de culturas, y cómo es que acá en Colombia o en México, ¿no? Tenía una visión de mundo distinto y el escritor que estaba en Europa pues tenía también otra visión de mundo y pues podía que ver las dos visiones de mundo y escribir sobre ellas.
Entonces, en cuanto a las temáticas, miren, lo rural y urbano, lo irracional, los mundos imaginarios, el valor a la muerte, la angustia y la soledad humana y la política. Em, Esto es como considerada, ¿no? La literatura de la independencia. Por, por lo que yo les decía, es decir, ahí yo veo un individuo autorrealizado, ¿no? Siendo símbolo para una nación, para una comunidad. Entonces, pues, por eso es que se habla de eso, ¿no? De la independencia. ¿Cómo es que en algún momento la literatura le sirve a un individuo para viajar por el mundo, para que lo conozcan, para que él, sí, dé a entender su visión del mundo y los demás la lean, valga la pena, la entiendan, la comprendan y vayan un poquito, no sé, más allá y consuman más de su obra y se vuelva rentable el asunto de la literatura? Entonces ya podemos encontrar acá en cuanto al boom, em, la literatura del realismo mágico. Espera, a ver, yo miro si están. Una característica puede ser, profe, el uso de narradores omnisciente, múltiple y simultáneo en muchas de las obras. Sí, muy bien. Bueno, que yo no había leído esto de Camila. El realismo mágico resultó una manera de explicar los sucesos políticos, económicos y sociales. Los autores tomaron la voz callada del pueblo a fin de expresar sus sentimientos y sensaciones ante una realidad turbulenta. Bien. Listo. Esa característica de los que dice acá Camila, eh, sí, más adelante la vamos a ver, de justamente los narradores, ¿no? ¿Cómo es que pueden intercambiar? O sea, puede ser múltiple, puede ser simultáneo, puede ser omnisciente. No necesariamente tiene que ser uno en primera persona hablando, ¿sí? Eh, Dale, Ángela, no hay ningún problema. Pero ya te envié la hoja de ruta y Word me está molestando, no me deja cuadrar bien los espacios con descargar archivo, entonces qué por eso. Listo, no te preocupes, vamos a verla. No sé si les comentaron que había plazo para enviar la hoja de ruta hasta el viernes, que les habían ampliado el plazo. Entonces, por las personitas que, no sé, no la han entregado, ¿sí? Todavía tienen plazo hasta el viernes. Y no te preocupes, Cami, para eso es el chat. En cuanto a, bueno, Camila dice, en Argentina, y esto se vio reflejado en la película La Noche de los Lápices, todos los aspectos políticos. La Noche de los Lápices. Ok. Entonces, la Noche de los Lápices, pues por acá me dicen, es una película que es que yo no recuerdo de haberla visto realmente. Que narra la muerte de unos estudiantes en Argentina. Ok, que estaban protestando. Ok, ok. Cuéntanos más, Camila, como que sabe harto del tema. Entonces, acá la idea es que construyamos entre todos, pues eso, el conocimiento. Entonces, interesante esa referencia. La voy a buscar acá para tenerla en cuenta y verla, ¿listo? Porque yo también aprendo de ustedes. La noche de los lápices. Se conoce como la noche de los lápices en Argentina una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores a la ciudad de La Plata.
capital de la provincia de Buenos Aires. Oye, chévere. Voy a dar acá en marcadores para verla después. Gracias, Cami, por la información. Excelente. Listo, chicos, bien. Si tienen dudas, inquietudes, van consultando ahí en el chat. ¿Listo? Vamos a ir ya con esta parte, pues, el realismo mágico, bueno, en qué consiste para ir un poco a... ¿Saben qué? Vamos a leer primero y ahí sí vamos a los conceptos. ¿Qué carajos? Entonces, yo les voy a leer acá algo como para hacer sensible el estilo y la lectura. Esto voy a ampliar la presentación. Esto es de Eduardo Galeano, se llama Teología de la doble moral. Ustedes, pues me van a comentar, me van a decir qué les parece. Está dividido en tres partes. No sé si ya alguno lo ha leído anteriormente. Entonces dice así. Perdón, toma un momentico. Teología 1. El catecismo me enseñó en la infancia a hacer el bien por conveniencia y a no hacer el mal por miedo. Dios me ofrecía castigos y recompensas, me amenazaba con el infierno y me prometía el cielo, y yo temía y creía. Han pasado los años, yo ya no temo ni creo, y en todo caso, pienso, si merezco ser asado en la parrilla, a eterno fuego lento, que así sea. Así me salvaré del purgatorio que estará lleno de horribles turistas de la clase media y al fin y al cabo se hará justicia. Sinceramente, merecer, merezco. Nunca he matado a nadie, es verdad, pero ha sido por falta de coraje o de tiempo y no por falta de ganas. No voy a misa los domingos ni en fiestas de guardar. He codiciado a casi todas las mujeres de mis prójimos, salvo a las feas, y por lo tanto he violado, al menos en intención, la propiedad privada que Dios en persona sacralizó en las tablas de Moisés. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su toro, ni a su asno. Y por si fuera poco, con premeditación y alevosía he cometido el acto del amor sin el noble propósito de reproducir la mano de obra. Yo bien sé que el pecado carnal está mal visto en el alto cielo, pero sospecho que Dios condena lo que ignora. Teología 2. El Dios de los cristianos, Dios de mi infancia, no hace el amor. Quizás es el único Dios que nunca ha hecho el amor. Entre todos los dioses de todas las religiones de la historia humana, cada vez que lo pienso siento pena por él. Y entonces le perdono que haya sido mi superpapá castigador, jefe de policía del universo. Y pienso en aquellos viejos tiempos cuando yo creía en él y creía que él creía en mí. Entonces paró la oreja a la hora de los rumores mágicos, entre la caída del sol y la caída de la noche, y me parece escuchar sus melancolías confidencias. Teología 3. Fe de erratas. Donde el Antiguo Testamento dice lo que dice, debe decir lo que quizá me ha confesado su principal protagonista. Lástima que Adán fuera tan bruto. Lástima que Eva fuera tan sorda. Y lástima que yo no supe hacerme entender. Adán y Eva eran los primeros seres humanos que de mi mano nacían, y reconozco que tenían ciertos defectos de estructura, armado y terminación. Ellos no estaban preparados para escuchar ni para pensar. Y yo, bueno,
Quizá yo no estaba preparado para hablar. Antes de Adán y Eva, nunca había hablado con nadie. Yo había pronunciado bellas frases como hágase la luz, pero siempre en soledad. Así que aquella tarde cuando me encontré con Adán y Eva a la hora de la brisa, no fui muy elocuente. Me faltaba práctica. Lo primero que sentí fue asombro. Ellos acababan de robar la fruta del árbol prohibido en el centro del paraíso. Adán había puesto cara de general que viene de entregar la espada y Eva miraba al suelo como contando hormigas. Pero los dos estaban increíblemente jóvenes y bellos y radiantes. Me sorprendieron. Yo los había hecho, pero yo no sabía que el barro podía ser luminoso. Después, lo reconozco, sentí envidia. Como nadie puede darme órdenes, ignoró la dignidad de la desobediencia. Tampoco puedo conocer la osadía del amor, que exige dos. Entonces, vinieron los equívocos. Ellos entendieron caída donde yo hablé de vuelo. Creyeron que un pecado merece castigo si es original. Dije que peca quien desama. Entendieron que peca quien ama. Donde anuncié pradera de fiesta, entendieron valle de lágrimas. Dije que el dolor era la sal que daba gustito a la aventura humana. Entendieron que yo los estaba condenando al otorgarles la gloria de ser mortales y loquitos. Entendieron todo al revés y se lo creyeron. Listo, chicos, entonces esto es un relato de Eduardo Galeano, como para entender un poco la visión de el Dios y el escritor, ¿no? Acá ya hace una alusión directa, no sé qué ustedes qué opinen de, de lo que acabé de leer. Mm. Sí, Cami, estoy acá leyendo tu comentario y sí habla sobre el inicio de las guerras y cómo afectó la vida de todos, incluso los estudiantes que fueron masacrados, torturados y desaparecidos por el mismo Estado. Ya acá ya la guardé, La noche de los lápices, para verla. Entonces, bueno, pues si no, no tienen más participaciones, bueno, sí, como que sí hay. Sobre las lecturas, a mi parecer, me dan a entender cómo las personas tienen una forma distinta de percibir la fe. De percibir la fe. Sí. Y, o sea, si se dan cuenta, pues el título y todo lo que nos está contando acá Eduardo Galeano, em, es una teología. ¿Qué es una teología, no? El estudio de la palabra, ¿no? De Dios o de las creencias bíblicas o de los textos bíblicos, ¿no? De los textos religiosos. Entonces, ¿qué es un catecismo? Alguien que me diga qué es un catecismo. Porque esto obedece netamente a un ámbito de la vida religiosa, ¿no? Que en este caso podríamos considerar lo católico, ¿sí? Entonces, el catecismo me enseñó en la infancia a hacer el bien por conveniencia y no hacer el mal por miedo, ¿sí? ¿Qué es hacer esto, no? Es una teología, pero de la doble moral, ¿no? ¿Y qué es ser doble moral? Pues porque así se llama el texto, ¿no? Teología de la doble moral. Y pues son tres teologías, ¿no? Tres maneras de ver el mundo, como nos decía Camila, de ver la fe, ¿sí? De ver esas creencias religiosas. Y en la primera nos dice, oiga, el catecismo me enseñó en la infancia a hacer el bien por conveniencia
y no hacer el mal por miedo. Pues, o sea, palabras duras, ¿no? O sea, como que me enseñó a hacer el bien, pero para beneficio propio, por si a mí me conviene hacer el bien, yo lo hago, y a no hacer el mal, no porque sea malo, sino porque me inculcaron el miedo, ¿no? A hacer eso malo. Entonces, Dios me ofrecía castigos y recompensas, me amenazaba con el infierno y me prometía el cielo, y yo temía y creía, ¿sí? Han pasado los años, yo ya no temo ni creo, y en todo caso pienso si merezco ser asado en la parrilla a eterno fuego lento, que así sea. ¿Sí? Está diciendo, oiga, todo el cuento de si me voy a tener que ir. Bueno, acá aparece también una especie de confesionario, ¿no? Como que acepta, ¿no? Que debe arder en el infierno si merece, pues lo merece. Y dice que así se salvará el purgatorio, que estará lleno de horribles bestias, perdón, de horribles turistas de la clase media. ¿M? Y al fin y al cabo se hará justicia. ¿Sí? Como que él está ahí definiendo, ¿no? Los roles, porque si hay una fuerza suprema que empieza ya a definir lo que hay después de la vida y el escritor no tiene sino otro recurso que aceptarlo y como que admitir que, no, sí, reconocer, ¿no? Que es un pecador porque más adelante lo hace, ¿no? No voy a misa los domingos ni en fiestas de guardar. Dice, he codiciado a casi todas las mujeres de mis prójimos, salvo a las feas, y por lo tanto he violado, al menos en intención, la propiedad privada. Miren cómo mezcla acá ya la cuestión del Estado, lo político, ¿no? Con la religión. ¿Sí? La propiedad privada que Dios en persona sacralizó en las tablas de Moisés. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su toro, ni a su asno. Y por si fuera poco, con premeditación y alevosía he cometido el acto del amor sin el noble propósito de reproducir la mano de obra. Y mete otra vez el rasgo ideológico y económico, ¿no? Dice, propósito de reproducir de reproducir la mano de obra, que es alguien que pueden entender con esta frase, muchachos, que es bastante pesada. Y si se dan cuenta, es una antítesis, ¿no? De la propiedad privada, ¿sí? O es como en términos de ideologías, la mano de obra es un concepto que parte de, sí, el marxismo, ¿no? Y la propiedad privada es un concepto que parte del liberalismo, ¿no? Entonces, voy a ver por acá. El Catecismo es un libro en el que hablan sobre la fe, la moral y bueno, lo que habla más o menos el escrito. Exactamente. En pocas palabras, es cumplir los mandamientos para poder llegar al reino de los cielos y se plantea que si todos cumpliéramos con estos mandatos, la vida sería más fácil. Bien, exacto. Pero ojo porque entonces acá ya ese catecismo, si se dan cuenta, ya él lo está reinterpretando como escritor, ¿no? Y está diciendo esos comportamientos, que es hacer el bien por conveniencia y no hacer el mal por miedo, ¿sí? Que es que Dios me prometía el cielo, pero me amenazaba con el infierno. Son, pues, sentidos que de por sí lo que van al final a definir es la segunda teología, miren si se dan cuenta. Em, el Dios de los cristianos no hace el amor, ¿cierto? Nunca ha hecho, es el único Dios que nunca ha hecho el amor entre todos los dioses de todas las religiones de la historia humana. ¿Por qué? Porque me amenaza con el infierno mientras pues me prometía el cielo y pues ese catecismo o esas lecciones y enseñanzas a nivel moral, lo que le enseñaban era que no hacer el bien porque fuera lo mejor o el propósito del ser humano hacer el bien, sino por conveniencia. Si usted va a hacer el bien, hágalo por si le conviene y si lo beneficia, pero si va a hacer el bien para beneficiar a otros, no sea bobo, ¿cierto? O no haga a no hacer el mal por miedo, ¿sí?
Entonces no es que haga el mal usted porque sea malo y porque usted entienda que es malo, sino porque le inculcaron que por miedo usted no debería hacer eso, entonces tarde o temprano va a pasar como quien monta cicla, ¿no? Le puede perder el miedo, ¿cierto? Y puede llegar a ser eso malo y puede llegar a ser perverso y malévolo. Y como nunca entendió que pues la maldad pues no era pues el ideal para el ser humano, ¿sí? O para eso no era el propósito de la humanidad, pues simplemente perdió el miedo y la replicó, pero nunca entendió ni comprendió que realmente hacer el mal pues traía malas consecuencias para su vida como para los demás. Entonces, si nos damos cuenta acá, es entender eso, ¿no? Miren cómo las tres teologías se van uniendo y las voces, porque está hablando de diferentes modos, ¿no? El catecismo me enseñó, ¿no? Y siempre dice como que yo ya no creo ni temo, siempre está en que en primera persona, ¿no? Sinceramente, merecer merezco. Y después dice en el segundo, teología. El Dios de los cristianos, Dios de mi infancia, no hace el amor. Quizás es el único Dios que nunca ha hecho el amor, ¿sí? Cada vez que lo pienso, siento pena por él. Sigue hablando en primera persona. Entonces paro la oreja a la hora de los rumores mágicos entre la caída del sol y la caída de la noche y me parece escuchar sus melancolías confidencias. ¿Cuáles son esas confidencias? Nos vamos a la teología 3, ¿no? Fe de ratas. Y acá ya deja de hablar quién, ese escritor, el que, pues Eduardo Galeano, y empieza a hablar Dios, ¿no? Y a hacer una confesión Dios, ya en la teología 3. Fe de ratas, donde el Antiguo Testamento dice lo que dice, debe decir lo que quizá me ha confesado su principal protagonista. Lástima que Adán, y ahí ya, ¿sí ven? Lo que me ha confesado su principal protagonista. Lástima que Adán fuera tan bruto, lástima que Eva fuera tan sorda y lástima que yo no supe hacerme entender. Ahí ya es otra voz, ¿no? ¿Se acuerdan de esa característica que nos comentaban en el chat de que había múltiples narradores, ¿sí? Múltiples eh, como visiones, ¿no? Había una multiplicidad, había un narrador múltiple, era omnisciente y también pues se intercambiaban los roles, no sabía realmente quién, no había un narrador fijo, ¿sí? Esa era como la idea. Entonces acá pasa lo mismo. Entonces acá ya llega un momento en que al hacer la lectura uno ya encuentra otra voz y dice, oiga, lástima que yo no me supe entender. Adán y Eva eran los primeros seres humanos que de mi mano nacían. Entonces ahí ya por esa información entendemos que está hablando Dios, ¿no? Y reconozco que tenían ciertos defectos de estructura, pero es un Dios humano, ¿no? Como que ¿por qué es un Dios humano? Porque más adelante, a ver, acá, cuando dice, Adán había puesto cara de general que viene de entregar la espada y Eva miraba al suelo como contando hormigas, ¿sí? Entonces imagínense a Dios diciendo esos dichos tan, tan colombianos, tan cotidianos, ¿no? Y hablando frente a un tema que es serio, que es la creación y diciendo Dios, oiga, primero la visión de un escritor que pues se entrega totalmente y dice, oiga, si es el infierno, es el infierno. A mí desde chiquito me enseñaron a hacer el bien por conveniencia y a no hacer el mal por, por miedo, ¿sí? Y dice, yo nunca he matado a nadie, pero sí he pecado porque codiciaba a las mujeres. O sea, hay una confesión de el autor, ¿no? Y después hay, o sea, después de que como que hay una, en esa teología una aparece la representación del individuo, ¿no? Y lo que él siente frente a la religión. En la teología 2 ya siente el individuo en relación a Dios, ¿no? Él cómo ve a Dios y cómo dice, oiga, yo a veces siento lástima por él porque es el único que no da amor de todas las religiones que hay en la humanidad, ¿cierto? Yo creía en él, ¿sí? Y creía que él creía en mí. Palabras duras, ¿no? Fuertes en cuanto a una relación, oiga, de espiritualidad, de una entidad superior que crea en mí, que yo voy a creer en él. Dios cree en mí como yo creo en él. O sea,
es simplemente mostrando que la representación que él tiene como escritor frente a esa deidad, ¿no? En la primera parte ya era como la representación del individuo, de ese ser humano, frente a sí mismo. Y en la tercera tenemos a quién, a Dios, ¿no? O bueno, la voz de Dios siendo pues ficcionada por Eduardo Galeano, pero que le da ya más sentido a las tres teologías, ¿no? Porque empieza a decir, oiga, eh, no es que el pecado, sí, haya sido el pecado original, como acá lo decían abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Ellos entendieron caída donde yo hablé vuelo. Creyeron que un pecado merece castigo si es original. Dije que peca quien desama. Entendieron que peca quien ama. Donde anuncié pradera de fiesta, entendieron valle de lágrimas. Dije que el dolor era la sal que daba gustito a la aventura humana. Entendieron que yo los estaba condenando al otorgarles la gloria de ser mortales y loquitos. Entendieron todo al revés y se lo creyeron. Entonces, esa es la voz de Dios, pero entonces miren lo que acontece con las personas que dejan de creer, ¿no? O sea, ese Dios dice que todos los términos que él puso y como que las enseñanzas que él le dio a Adán y Eva, las entendieron al revés, ¿no? Curiosamente, esta es la teología 3, es la última, pero es la que debería ir de primeras para entender como en una linealidad. Pero si se dan cuenta, es la teología 3, pero se retoma al principio al origen y ya no, o sea, ya entendemos aquí en la teología 3, quizá parte de las razones de la teología 1 y de la teología 2, del por qué se expresaba así, quién, este ser humano, este autor, este Eduardo Galeano, que pues expresa en esta teología 1 y en esta teología 2, ¿sí? Entonces en la teología 3 ya como que, oiga, va al origen, pero entonces sitúa la voz de una deidad en la que dice, oiga, estos humanos entendieron todo al revés, ¿sí? Creyeron que yo los estaba castigando al darles mortalidad, ¿sí? Hay una parte también que dice que les tuvo envidia, ¿no? Entonces, oiga, ¿qué tipo de Dios era, mano? ¿Sí? O sea, no es el tipo de Dios que vemos en la teología 1 o teología 2, ¿no? El de la teología 3 es un Dios distinto, ¿no? Como que fue más culpa del ser humano que de Dios. ¿Cómo es la cosa? A ver, el catecismo, listo. Sí. Pero en la lectura hace referencias a las interpretaciones del autor, dice Camila. Exactamente. Pero él usa no la figura del catecismo para hacer su creación y hablar de la religión, ¿no? Sebastián dice, yo digo que el catecismo es paso educativo religioso por la que los católicos tienen que pasar, donde no plantean la moral, o sea, lo bueno y lo malo, de ciertas acciones. Listo. Y Julián dice, ¿por qué existen las religiones católicas y cristianas si Jesús era judío? Muy buena pregunta, Julián. Eh, pues al igual que pasa con todas las religiones, muchachos, ¿ustedes creen que Buda era budista? Cristo no era cristiano, sí, ¿sí? Aunque pareciera que la religión coge a estos avatares y a estos seres que pues han sido iluminados con sabiduría y han servido para la historia a través de sus enseñanzas, ¿sí? Pero los idolatran, no sé, pareciera como que los institucionalizan, los vuelven una secta, todas estas enseñanzas que son grandes y valiosas, ¿sí? Que son representadas por estos personajes. O sea, yo también me hago la misma pregunta, Julián, ¿sí? O sea, Cristo no era cristiano, Cristo era pues judío, pero pues el catolicismo y el cristianismo se basan en toda la concepción, ¿sí? Mientras que los judíos esperan al, a su Mesías, los cristianos esperan, o sea, para los judíos Jesús era un profeta, ¿no? Para los cristianos es el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué esas dos nociones?
Ahí es muy interesante entender esa pregunta que es capciosa la que dice Julián. Dice Camila, pues se debería servir sin esperar ningún beneficio. La lectura nos llevará a establecer como una perspectiva desde el punto del autor acerca de la fe. Ángela dice, pienso que él estaba decepcionado y eso no lo muestra la primera teología. Muy bien. En la segunda y tercera solo muestra cómo ve ahora realmente a Dios, que siente lástima de su existencia y hace mofa de él. Bueno, porque pues, bueno, sí, hace como, podríamos decir que se hace como mofa de él, pero ahí como que hay un lenguaje también serio, ¿no? O sea, o el sentido final, si nos vamos a la teología 3 como que es una voz que dice, oiga, y se lo creyeron. Entendieron todo al revés y se lo creyeron. Como una decepción, ¿no? Un Dios decepcionado de que hayan malinterpretado su palabra. Él mismo se justifica y dice, yo no sabía hablar, yo era la primera vez que hablaba, nunca lo practiqué, ¿sí? Entonces, eh, también nos pone un Dios muy humano, ¿no? De por sí, como que reconoce que tiene errores. Oiga, ¿qué Dios hace eso? ¿Sí? Camila Alejandra dice, lo bueno y lo malo hace referencia a lo ético y la moral a lo establecido. Bien, a las normas. Entonces, cuando hablamos de la teología de la doble moral, ¿no será que hablamos de qué? ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿qué me podrían decir cuando hablamos de la teología de la moral? Listo, Ángela dice, estuvo muy interesante la clase. Muchas gracias, profe, y gracias por siempre darnos tan textos para analizar. Con gusto, con gusto, con gusto. A lo que me refiero, dice Julián, es que deberíamos ser judíos si creemos en Jesús, si lo planteamos así. Em, pues, pues, no sé, porque creo que, pues yo no sé, dentro de los judíos hay muchas divisiones. Están los ortodoxos, están los rabinos, están los hebreos. Entonces, creo que Jesús era hebreo, ¿no? De Jerusalén. Entonces, no sé, habría que mirarlo porque pues es un símbolo también. Igual no olvidemos que en la península ibérica convergieron todos los judíos, musulmanes. Entonces, España se quedó con toda la idolatría de ese Cristo, ¿no? De todo ese canon del cristianismo. Pero bueno, ya se acabó la clase, chicos. Ya se acabó la clase y ya están ahí cerrando. No, gracias a ustedes, chicos, por el tiempo, por prestarme atención. Mañana nos vemos, seguimos con esta temática. Sí, sí, así es, profe. Eh, Chicos, muchas gracias por su asistencia. Me disculparán no haber estado pues presente en la clase, pero pues es que estoy en parcial también. Pues la clase en la que estoy ahorita es la clase por la cual había tenido que retirarme en un principio, ¿vale? Entonces pues me disculpo por eso. Sin embargo, pues el profe estuvo súper pendiente de ustedes. Mil gracias, profe. En serio, te debo una Eh, grandísima. no, no hay lío, más bien, ojalá que te vaya muy bien en el parcial. Pues llevo punto y medio de cuatro. Ahí vamos, profe. Uy, mano. No te toca serio ahí darle. Sí, 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 señor. ¿Hasta qué hora tiene plazo? Hasta las 9. Uy, no, no, paila. Dale, dale, pues. Sí, 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 señor. Entonces, pues chicos, muchas gracias por todo. Recuerden, nos vemos mañana a las 7 de la noche nuevamente. Eh, Recuerden también, les dije por el grupo, pero de pronto para aquellos que no estén, tenemos nuevo plazo para entregar la hoja de ruta hasta el viernes, ¿vale? Para aquellos que no la hayan entregado, porfa, hacer eso. ¿Y qué más? Bueno, plataforma también para este viernes. Y no, creo que no es nada más, chicos. Entonces, pues nada, que tengan una feliz noche. Nuevamente, muchas gracias por todo y nos vemos mañana. Chao, chicos y chao, profe. Chao, Nico. Chao, chicos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Gracias.